¿Por qué mi mente charla tanto? ¿Por qué está tan inquieta? ¿Te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Por qué tu mente está tan inquieta, siempre charlando, saltando de una cosa a otra, moviéndose de una distracción a otra? ¿Por qué charla tanto tu mente y qué puedes hacer al respecto? Tu impulso inmediato es tratar de controlarla. No debo charlar. Pero el controlador que dice no debo charlar es en sí mismo parte de esa charla. ¿Ves la belleza de esto? ¿Por qué la mente charla tanto? Sin quedarse quieta ni un minuto, sin estar libre de problemas siquiera un momento. Esta preocupación mental es resultado de tu educación, de la naturaleza social de tu vida. Pero cuando te das cuenta de que tu mente está charlando y la enfrentas sin intentar controlarla, entonces puedes ver lo que ocurre. Dices, está bien, charla, estás consciente de ella, lo cual significa que no estás intentando que charle o no, solo estás consciente de esta charla. Si haces esto, verás lo que sucede. Tu mente se vuelve lúcida y probablemente ese es el estado de un ser humano normal y saludable. Observa y permanece quieto. Puedes observar una nube, un árbol o el movimiento de un río con una mente bastante tranquila, porque esas cosas no son muy importantes para ti. Pero observarte a ti mismo es mucho más difícil, porque allí las demandas son muy prácticas y la reacción es muy rápida. Entonces, cuando estás en contacto directo con el miedo, la desesperación, la soledad, los celos o cualquier otro estado mental desagradable, puedes observarlo tan completamente que tu mente se vuelva lo suficientemente tranquila como para percibir. Cuando estamos conscientes de nosotros mismos, ¿acaso no es todo el movimiento de la vida una revelación del yo, del ego? El ego es un proceso muy complejo que solo puede revelarse en las relaciones, en nuestras actividades diarias, en la forma en que hablamos, en la manera en que juzgamos, calculamos, en la manera en que condenamos a otros y a nosotros mismos. ¿No revela todo esto el estado condicionado de nuestro propio pensamiento? ¿No es importante ser consciente de todo este proceso? Si te resulta difícil ser consciente, intenta escribir cada pensamiento y sentimiento que surja durante el día. Anota tus reacciones de envidia, celos, vanidad, sensualidad, las intenciones detrás de tus palabras, etc. Si escribes estas cosas cuando puedas y por la noche, antes de dormir, examinas todo lo que escribiste durante el día, estudiarás y examinarás sin juzgar, sin condenar. Comenzarás a descubrir las causas ocultas de tus pensamientos, sentimientos, deseos y palabras. Lo importante aquí es estudiar con inteligencia libre lo que has escrito y, al estudiar, serás consciente de tu propio estado. En la llama de la autoconciencia, en el autoconocimiento, las causas del conflicto se descubren y se consumen. Debes seguir anotando tus pensamientos y sentimientos, intenciones y reacciones, no una o dos veces, sino durante un número considerable de días, hasta que seas capaz de ser consciente de ellos instantáneamente. La meditación no es solo autoconciencia constante, sino un abandono constante del ego. Del pensamiento correcto surge la meditación, de la cual surge la tranquilidad de la sabiduría, y en esa serenidad se realiza lo más alto, escribir lo que uno piensa y siente, los deseos y reacciones, genera una conciencia interior, la cooperación del inconsciente con el consciente, y esto conduce a la integración y al entendimiento. Una de las preguntas más importantes que debemos hacernos es esta: ¿cuánto, hasta qué profundidad puede la mente penetrar en sí misma? Solo la mente que está completamente sola puede encontrar la realidad, y existe una realidad, no una realidad teórica.
no algo inventado por religiones organizadas o experimentado por unos pocos santos de acuerdo con su particular condicionamiento, sino una realidad, una inmensidad que solo puede ser descubierta por la mente que ha percibido sus propios movimientos y se ha comprendido a sí misma. Lo que trae paz, verdadera tranquilidad y serenidad a la mente es comprender el proceso total de nosotros mismos. Y eso no significa buscar paz, sino entender el yo. El autoconocimiento no significa acumular conocimientos sobre uno mismo, significa observar, merecerse a uno mismo. Si aprendo acumulando conocimientos, no aprendo nada sobre mí. Para la comprensión de la vida diaria, no necesitamos un gurú, ni una autoridad o instructor. Lo que necesitamos hacer es simplemente observar, ser conscientes de nuestras acciones, pensamientos y motivos, y descubrir si existe alguna posibilidad de transformar totalmente nuestras tendencias humanas, creencias y desesperaciones. Conocerse a uno mismo es sabiduría. No conocernos profundamente, fundamentalmente, es ignorancia. Y no puedes conocerte a ti mismo si no eres capaz de mirarte a ti mismo, de verte tal como eres, sin ninguna distorsión, sin ningún deseo de cambiar nada, de percibir sin condenar, sin juzgar, de observar de manera pura y simple, sin elección, observar sin condena, sin interpretación, sin comparación. En eso hay gran belleza y gran claridad. En la observación, si observas sin elección, entonces en esa conciencia hay atención. No existe ninguna entidad como observador ni cosa observada. No hay observador que mire lo que está siendo observado. Lo que ves se transforma, porque la distancia entre el observador y lo observado ha desaparecido y, en consecuencia, no hay conflicto. Entender el yo requiere una gran inteligencia, un estado de vigilancia intensa, de alerta, de agudeza mental e incesante observación para que el yo no se escape. Tenemos que observar lo que realmente somos sin ningún tipo de escape, y no nombrar lo que ves, solo observarlo. Entonces tendrás la pasión, la energía necesaria para observar. Y en esa observación ocurre una transformación extraordinaria. El autoconocimiento surge cuando observas y entiendes todos tus sentimientos y pensamientos, momento a momento, día a día. La totalidad de este entendimiento resolverá los problemas de la vida,